Y sobre lo que precisamente Paola nos acabas de mostrar, vamos a darle la bienvenida al congresista Guido Lombardi, a quien era un doliente de nuestras mañanas cuando entrevistábamos temprano, ¿no? Por el horario digo, ¿no? No lo habíamos tenido en la noche, en estas noches hipercafeinizadas, Guido. Gracias por este debut, en este caso en Cara a Cara. Las imágenes que acabamos de ver, preocupa. Muy preocupantes porque se llega a niveles de violencia indeseables, pero porque además el mensaje, Enrique, es bien claro. Aparte de algunos personajes embosados que recuerdan épocas que mejor es olvidar, lo que quieren es que se cierre el Congreso y que se vaya a la prensa. Entonces, la democracia, ¿dónde queda? Es decir, dos elementos centrales de la democracia son el Congreso. Yo no voy a justificar algunas de las cosas que desprestigian al Congreso. Pero por más desprestigiado que sea, es una representación de la ciudadanía del país. Y la prensa es la que cumple la tarea de informar con libertad, con imparcialidad, con objetividad. En la mayoría de los casos, por lo menos, yo no creo que la prensa sea mermelera. Y entonces, ni prensa ni Congreso, eso no es democracia. ¿Quién está detrás de esta marcha? Se supone que hay muchos colectivos, hay varios de izquierda, ¿no?, que deberían deslindar, además de estas manifestaciones de violencia extrema, como quemar un vehículo, es lo primero que deberían hacer. ¿Pero crees que hay intereses que van más allá? Honestamente me cuesta trabajo creerlo, porque situaciones como estas, si se repitieran, desestabilizan al país que ya está suficientemente frágil. El gobierno, el Ejecutivo, el Congreso, la Fiscalía, las instituciones del país son frágiles. Tenemos que fortalecerlas con actitudes como la que ustedes acaban de mostrar, y yo ya lo había visto antes por televisión, porque a la hora que yo salí del Congreso, 6:30 de la tarde, se veía una cierta movilización, la policía estaba preparada, pero no había llegado a estos extremos, ni mucho menos. Un paréntesis ahí, como que la crisis que precipita la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski claramente no ha concluido. Es decir, esto es una crisis institucional con muchas aristas, como lo dices. No me refiero al voceado ministro de Economía, que no sabemos si va a ser José Arista, pero con muchas facetas, ¿no? Es una gran complejidad, es un ambiente que se carga. Definitivamente, como siempre, aparecen actores subalternos que buscan la violencia, pero también aprovechan esta suerte de descrédito de la política, que definitivamente está mordiendo fuerte al Congreso. Y está mordiendo fuerte al Congreso, pero también al Ejecutivo, Enrique. Al terminar, al producirse la renuncia del presidente Kuczynski, la Defensoría del Pueblo reportaba 186 conflictos. Hoy hay 196. Y si el Ejecutivo va a dar marcha atrás cada vez que una medida suya genera una protesta, está dando una pésima señal. Porque gobernar no es pues ser simpático. Gobernar es imponer autoridad y ejecutar acciones en beneficio de todos. ¿Qué es lo que ha pasado con la huelga de transportistas, que al parecer ha tenido una consecuencia directa en la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta? Y bueno, por eso especulábamos sobre si iba o no ser Arista. Y se viene incluso una posible huelga magisterial, también con estos intereses que recordarás precipitaron pues la renuncia de Marilu Martens, la salida de todo el gabinete Zavala, y de alguna manera ahí vimos también... Y algunas altas autoridades del Ejecutivo reciben a quien encabezó esa huelga. Exacto. Ceder no implica paz social de ninguna manera. No, ese es un riesgo que está enfrentando el actual gobierno. No solo no implica paz social, Enrique, yo creo que ceder incrementa la convulsión social. ¿El gobierno podría tomar esta situación como una suerte de plataforma de segunda oportunidad, de relanzamiento? Ahora veíamos al presidente Vizcarra declarando en Cajabamba, ¿no?, diciendo que a él le están reclamando cuando él está apenas 2 meses, pero bueno, esa es la realidad de la inestabilidad social que tenemos en el país, y el gobierno va a tener que responder. ¿Podría dar la vuelta a esa tortilla? Yo creo que reposicionarse. Yo creo que debe hacerlo. ¿Cómo? Creo que debe hacerlo. En fin, fijando objetivos claros para un mandato que se inició con fragilidad. La única manera de tener
respaldo popular, respaldo en el Congreso, respaldo de la bancada que sigue siendo oficialista, pero lo digo con titubeos, es diciendo, miren, los 3 objetivos que yo quiero cumplir en estos 3 años que me quedan de gobierno son A, B, C, Es lo que nos decía Beatriz Merino el domingo. O sea, que hace falta encontrar una agenda, identificarla claramente y darle con todo. Ahí y comprometer al país en y esa agenda seguramente tendría que recoger algunos aspectos del programa de gobierno de Pedro Pablo y de los objetivos que había señalado el presidente Kuczynski. El tema del agua, por ejemplo, central, tendría el presidente Vizcarra y el premier Villanueva tendrían que hacerlo suyo de manera clara, pero señalar aquellos otros que van a ser el norte. Porque yo comentaba más temprano, me ha tocado acompañar en uno de los viajes al interior del país al presidente y al premier, y me parece importante lo que están haciendo en lo que se llama muni ejecutivos, ¿no es cierto? Visitan cada región, el presidente Vizcarra ha anunciado que en 6 meses estará de vuelta en la región en la que inició el periplo para ver cuánto se cumplió o no de las tareas que se fijaron en ese muni ejecutivo, que en realidad es liberar recursos, a veces muy pequeños recursos, para culminar obras que están inconclusas por falta de esos recursos. Me parece muy importante eso, pero eso es pues la política menuda. Es una agenda local que tiene un impacto, es muy importante. Pero son muchas pequeñas piezas que de alguna manera... No hay objetivos nacionales que uno vea con claridad. Eso de viajar y de ensuciarse los zapatos, como decían, siempre tiene un límite, pues, ¿no? Exacto. O sea, para la política, está muy bien, alta está política, muy bien, digamos. pero hay que hacer política en serio. Ahora, el presidente anunció también en Cajabamba su, en fin, deseo de que el Congreso sea sometido a la Contraloría, pese a que esa ley se firmó en Palacio, y su deseo de que las cooperativas de ahorro y crédito sean supervisadas por la Superintendencia de Banca. Ambos deseos son muy loables, pero no basta con expresarlos, hay que actuar en consecuencia. Usted ha sido muy propositivo con el tema de las cooperativas y la necesidad que estas sean supervisadas por la SBS. Efectivamente ha recibido a las autoridades de la SBS el presidente Martín Vizcarra. ¿En qué está esa situación? Vino la Gafilat, se fue la Gafilat. No nos puso el cheque que deberíamos haber obtenido. Y hoy debió realizarse una sesión conjunta de las comisiones de producción y de economía, que son las comisiones a las que regresó el proyecto por una cuestión previa planteada por el congresista Becerril. Se frustró esa sesión conjunta por unas marchas y contramarchas del señor Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción, pero finalmente hemos superado las diferencias. Hemos decidido convocar a ambos a una sesión conjunta de las comisiones de Economía y Producción para el jueves a las 8 de la mañana, y tenemos en realidad ya un dictamen consensuado que no debería tener objeciones para ser aprobado en el Pleno, incorporando las observaciones que se hicieron durante el debate, incorporando las observaciones de la congresista letona, y entonces yo espero que podamos tener el jueves un dictamen conjunto y que en el último pleno de esta legislatura, si no se prorroga, pudiéramos aprobarlo. Una de las críticas que se le ha hecho a la dirección fujimorista de la mesa directiva es precisamente o mucha demora en aprobar leyes importantes o sencillamente mandarlas a las calendas griegas. Esta situación que se configura donde la presión comienza a realmente a sentirse en el Congreso por los gastos, por lo que uno quiera y por toda esta atmósfera que se vive, ¿puede terminar finalmente arrebatándole la dirección de la mesa directiva de Fuerza Popular o es un pronóstico? Yo creo que depende de muchos factores, pero ese es el clima. El clima es que quienes somos minoría en el Congreso, todas las fuerzas, claramente Peruanos por el Cambio, Nuevo Perú, Frente Amplio, Acción Popular, el APRA, no tengo seguridad absoluta sobre APP, estaríamos dispuestos a buscar una mesa directiva que no fuera de Fuerza Popular. Quizá la prueba de fuego para ese tema sea si prospera o no
la acusación y el eventual desafuero contra Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Ahí se va a ver cuál es la posibilidad. Están tratando de hacer una interpretación auténtica del artículo 100 de la Constitución, en el sentido de que quienes participan de la Comisión Permanente no pueden votar en el Pleno cuando se trata. Y si me lo permites, sí, leo por favor. un parrafito solo del artículo 100 de la Constitución, Enrique, que dice textualmente, y aquí no hay interpretación posible, corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitado. No te están diciendo los que votaron o no votaron en la Comisión Permanente sin la participación de la Comisión Permanente. Entonces, ahí esa será la primera parte del debate de mañana, aunque en realidad la primera parte sería la moción de censura contra el presidente Galarreta, si finalmente es admitida a debate. ¿Tiene futuro esa moción de censura? Yo creo que sí. Presentada por el congresista Lescano, creo que ha reunido las firmas necesarias. ¿Cuántos votos se necesitan para censurar al presidente? Sí, para censurar, no, para admitir a debate primero. Admitir a debate. Eso me parece que puede ocurrir. ¿Y si no creo que es 2/3 partes de repente? No, yo creo que mayoría simple. Yo creo que mayoría simple de los... Ahora, el otro caso con Kenji es pues, que se hace cada vez menos potable el hecho de que se avance en todo esto y que Mamani pues quede totalmente fuera con todo lo que... O sea, es decir, este caso, yo creo que esta historia todavía merece ser contada. Al final no lo sabemos del todo. El papel de agente provocador, una cosa es, por supuesto, que ellos hayan caído redonditos, como cayeron, ¿no? Bastante soncitos, hay que decirlo, ¿no? Pero la otra es que hubo pues una cama bien grande, ¿no? Entonces, ¿cómo juzgamos así nomás esta situación? Se presentan videos parcialmente, resulta que un peritaje demuestra que han sido borrados por lo menos 4 de los 6 videos grabados con el reloj. Parece que hay otros grabados con otros instrumentos, pero como tú dices, se trata claramente de un agente provocador que no puede quedar fuera de la investigación. No estoy refiriéndome a la sanción, pero la investigación debería incluir a Mamani, a Tigia y a Figueroa, me parece, de todas maneras. Volviendo al debate del Ejecutivo, el exministro, actual viceministro José Aristas, ¿sería un buen reemplazo para David Tuesta? Desde mi punto de vista, sí. Es un hombre con enorme experiencia. Viene del Banco Central de Reserva desde, me parece que los primeros años del siglo, es decir, desde hace más de 18 años, y ha sido viceministro de Hacienda de varios ministros. Fue ministro de Agricultura durante la última etapa del gobierno de Kuczynski, ha sido gobernador regional de Amazonas, tiene amplia experiencia, tiene manejo político, tiene cintura precisamente para resolver conflictos. Algunos dicen que cediendo mucho, yo creo que negociando bien. A mí me parecería un reemplazo de primera. Le tengo aprecio personal y respeto profesional, pero creo que la tardanza en confirmar el nombre de... No va a ser. Pareciera que las objeciones han... Porque uno dice, Villanueva lo conoce, además, Vizcarra lo conoce, es importante tener esa relación que todo indica ha sido el cortocircuito con el ministro Tuesta. Exacto. La comunidad de economistas no está feliz con la renuncia de Tuesta, pero por el otro lado le pueden achacar que pecó de tecnócrata, en fin. Perdón, la comunidad de economistas no puede estar contenta con la renuncia de Tuesta más allá de la opinión que tuvieran de él, porque no podemos cambiar de ministro de Economía como cambiamos de camiseta. El que sea nombrado Arista o cualquier otro será el 5º ministro de Economía en 22 meses. Sobre todo con la estabilidad que había ganado el MEF en años recientes y lo que significaba para el futuro del Perú y para sus traumas también. No es una buena señal para inversionistas ni locales ni extranjeros. Guido Lombardi, muchas gracias. Permíteme decir solo una palabra, porque hoy, Día Mundial del Ambiente, se aprobó en la Comisión de Pueblos el proyecto de ley, que en realidad es un dictamen que subsume varios proyectos de distintos congresistas sobre la reducción
paulatina y eliminación directa en algunos casos del plástico, me parece un tema importante, me parece un tema que debería ocupar la atención de los medios y que de hecho ha recibido un respaldo enorme de la ciudadanía. El municipio de Magdalena hoy ha decidido prohibir en 30 días los famosos sorbetes, cañitas, o como quieran llamar. Perdóname que robe un minuto, no, es un pero tema me parece un importantísimo. tema importante. Es un tema importantísimo, lo hemos comentado en el noticiero, lo seguiremos comentando y ojalá nos sirva también para reciclar a algunos políticos, ¿no? Ojalá el dictamen pueda extenderse. De acuerdo. Gracias, Guido, por acompañarnos. Volvemos después de la pausa con el CADE universitario que se inicia esta semana.